Hola y bienvenidos a Schulspanisch.de. En este video hablamos de Bolivia, un país lleno de contrastes, desde su cultura única hasta sus desafíos sociales. ¡Comencemos! Primero te voy a dar una pequeña introducción al país Bolivia. Después exploraremos la economía y los desafíos sociales. Vamos a hablar de la política. Además, vamos a ver que Bolivia también es un tema en la literatura, con el ejemplo La tierra de las papas, de Paloma Bordons. Finalmente, vas a recibir más información interesante sobre este país sudamericano. Bolivia es un país en el corazón de Sudamérica con dos capitales, La Paz y Sucre. La Paz, situada a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, es la sede del gobierno. En Bolivia viven 11.3 millones de habitantes. Bolivia es conocida por su diversidad cultural y geográfica. Desde los salares del altiplano hasta la selva amazónica, este país ofrece una riqueza natural impresionante. Además, Bolivia tiene una gran población indígena, que constituye más del 60% de los habitantes. Los idiomas oficiales incluyen el español y varias lenguas indígenas, como el quechua y el aymara. Hablemos de la economía y los desafíos sociales. Bolivia es rica en recursos naturales, especialmente en gas natural, litio y minerales como el estaño y la plata. Sin embargo, a pesar de su riqueza, sigue siendo uno de los países más pobres de Sudamérica, e incluso uno de los países más pobres del mundo. Un tema importante en Bolivia es la minería. En Bolivia, muchas familias dependen del trabajo en las minas, pero este trabajo es muy peligroso. Desafortunadamente, todavía existe el problema de la explotación infantil en las minas, porque algunos niños trabajan largas horas bajo tierra para apoyar a sus familias. Esto sucede especialmente en lugares como Potosí, donde está el Cerro Rico, una montaña famosa por sus minas de plata desde la época colonial. Además, la agricultura es otro sector importante, con productos como la quinoa, las papas y el café. No obstante, también en este sector el trabajo y la explotación infantil son problemas muy graves. Los niños trabajan largas horas en el campo para apoyar a sus familias. Además, muchos agricultores luchan contra el cambio climático y los precios bajos en el mercado internacional. Vamos a hablar de la política en Bolivia. El presidente actual de Bolivia es Luis Arce, quien asumió el cargo en 2020. Él es miembro del partido Movimiento al Socialismo y ha trabajado para fortalecer la economía boliviana, especialmente después de los desafíos económicos causados por la pandemia. Antes de ser presidente, Arce fue ministro de Economía durante varios años y hoy en día es conocido por sus reformas económicas que ayudaron a reducir la pobreza en el país. Sin embargo, Bolivia también enfrenta desafíos políticos, como tensiones entre diferentes grupos sociales y debates sobre el uso de los recursos naturales. Bolivia en la literatura, La tierra de papas. El libro La tierra de papas, de Paloma Bordons, refleja algunos aspectos de la vida en Bolivia, como la pobreza rural y las tradiciones indígenas. El libro cuenta la historia de Cusi, un niño indígena que se muda del campo a la ciudad, y nos muestra los desafíos que enfrentan muchas familias bolivianas. Los temas principales del libro son la conexión con la tierra,
la importancia de la agricultura y las dificultades de adaptarse a la vida moderna en Bolivia. También se refleja la desigualdad social que todavía existe en este país. Ahora te voy a dar más información importante sobre Bolivia. Empecemos con el Salar de Uyuni. Es el mayor desierto de sal del mundo y contiene aproximadamente el 7% de las reservas mundiales de litio. El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo y un símbolo importante de la cultura andina. La diversidad lingüística en Bolivia es tremenda, porque se hablan 37 idiomas oficiales, incluyendo el español, el quechua, el aymara y el guaraní. Una persona muy importante de Bolivia es Evo Morales. Fue el primer presidente indígena de Bolivia y gobernó desde 2006 hasta 2019, impulsando reformas sociales en favor de los pueblos indígenas. Bolivia es uno de los países más diversos culturalmente en América Latina, con más de 36 grupos indígenas reconocidos oficialmente. La música tradicional boliviana, el carnaval de Oruro o la Pachamama son temas importantes de la cultura y la riqueza cultural. Ya hemos mencionado que el trabajo infantil y la explotación de los niños son temas muy graves en Bolivia. Los derechos de los niños son importantes también. Seguramente vas a seguir hablando sobre este tema en más detalle en tu clase de español. La Pachamama o Madre Tierra es una deidad central en las culturas andinas. La creencia en la Pachamama tiene raíces en las tradiciones prehispánicas de los quechuas y los aymaras, quienes consideraban a la tierra como un ser vivo y sagrado. El agosto es el mes dedicado a la Pachamama en Bolivia y también en Perú. Durante este tiempo, las familias realizan ceremonias para alimentar a la tierra y agradecer sus bendiciones. Los textiles, cerámicas y rituales suelen representar a la Pachamama con imágenes de mujeres rodeadas de naturaleza o animales como llamas y alpacas. El Camino de la Muerte es una atracción turística muy conocida. La famosa carretera fue considerada una de las rutas más peligrosas del mundo. Y hoy, turistas aventurosos se atreven a navegarla. La hoja de coca. Es una planta sagrada en Bolivia, utilizada en ceremonias como medicina y también en la vida cotidiana de las comunidades andinas. Los choferes de autobuses, por ejemplo, la mastican siempre. El Cerro Rico, conocido como la montaña que come hombres, fue la mayor fuente de plata del mundo durante la época colonial. Se estima que el Cerro Rico produjo más de la mitad de la plata utilizada en Europa en el siglo XVI. Hoy, la ciudad de Potosí y el Cerro Rico son patrimonios de la humanidad de la UNESCO. Simón Bolívar fue uno de los líderes más destacados en la independencia de varios países sudamericanos, incluido Bolivia. El país lleva su nombre en honor a él, quien ayudó a liderar el país del dominio español en 1825. La comida boliviana es tan diversa como las culturas diferentes. Platos populares con carne, empanadas, arroz, papas y huevos fritos son famosas en todo el mundo. Las islas flotantes del lago Titicaca. Estas islas están construidas completamente con totora, una planta acuática que crece en las orillas del lago. La totora se corta, seca y se coloca en capas para crear una base flotante. Hoy en día, las islas flotantes son un importante destino turístico.
Los visitantes pueden aprender sobre la cultura Uro, que sigue viviendo en las islas flotantes, y experimentar la vida en estas islas. Los Andes son la cordillera más larga del mundo, extendiéndose por más de 7.000 kilómetros. Atraviesan varios climas, desde desiertos hasta selvas tropicales. Muchas culturas indígenas, como los quechuas y aymaras, han habitado los Andes durante milenios. Son hogar de minerales valiosos, incluyendo el litio, la plata y especies únicas como la vicuña, la llama o el cóndor andino. En fin, hemos visto que Bolivia es un país lleno de contrastes. Hay una gran riqueza cultural y paisajes impresionantes. No obstante, sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. Tengo ahora una tarea para ti. Crea un Lernzettel sobre Bolivia con la información clave, la economía y los desafíos, la literatura, etc. Si quieres, me lo puedes enviar a nico@schulspanisch.de. En nuestra página web encuentras gramática, vocabulario y más videos para tu preparación del Abitur. ¡Hasta luego!